Estamos hablando un poquito del proceso de hacer vino, de cómo eso nos habla a nosotros. Obviamente la idea no es que todos salgamos siendo enólogos de acá, porque yo no lo soy, porque tampoco es la idea de que básicamente vamos a hacer un emprendimiento, si lo hace bien, genial. Pero la idea de esto es qué nos enseña este proceso de hacer vino. Es decir, hablamos y repasamos de que cuál fue el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. Bien, cuando habla Jesús que Él es la vid verdadera, ¿qué fruto sale de la vid? La uva, ya lo sabían, salió con un miedo el domingo pasado, pero de la uva. Es decir, cuando hoy vamos a recordar, vamos a tomar Santa Cena, ¿y qué es lo que es cuando Jesús parte el pan y después que toman? Vino. Entonces, creemos que hay algo detrás de este proceso. Cuando Jesús transforma el agua en vino, lo que estamos hablando es que Jesús, ¿qué es? El mejor enólogo. Lo que hace el proceso del vino es transformar una uva que tiene una vida determinada de 3 días, que cuando pasa por el proceso de enología, que es un arte, el arte del proceso termina siendo algo que con los años se vuelve mejor. Entonces hay algo en este proceso, hay algo en el proceso de hacer vino que nos tiene que enseñar de que era algo que no tenía futuro, ahora lo tiene. Algo que tenía un futuro de 3 días de vida, ahora con los años se vuelve mejor. Entonces el primer paso de lo que vimos el domingo pasado es que el primer paso para hacer vino es, después de seleccionar la uva, que es aplastar. Y hablamos del proceso, de que antes se hacía con los pies, después me dijeron que sí que hay vino patero, que es decir, que hasta ahora se hace vino con que lo pisan, ¿no? Entonces, vimos esto, que es necesario el proceso a veces sentirnos aplastados y que todo es, en algún momento lo vivimos. Ahora, el segundo y tercer paso, para después terminar el siguiente, el segundo y tercer paso son ¿qué? Después de aplastada la uva, viene el proceso de fermentación. Y después de fermentación viene maduración. Ahora, la idea del proceso de la fermentación es que los azúcares de la uva se conviertan en alcohol. Es decir, la propia levadura se puede hacer con levadura artificial, por así decirlo, que son seleccionados, pero la misma uva ya tiene ciertas levaduras que hace el proceso de fermentación posible por sí solo. Que la idea de esto es que, obviamente, todo proceso para que deje de ser algo que va a durar 3 días, para algo que va a durar muchos años. Y creo que esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es decir, nosotros, por nuestras propias capacidades, nuestras propias formas de ser, como nosotros somos nomás, quizás podemos hacer algo, pero el futuro en Dios es más duradera que un fruto de solo 3 días, sino que en Cristo, si nosotros nos determinamos a vivir un proceso en Cristo, va a ser algo en nosotros, que es ese propósito. ¿Qué hablamos? La uva, a nivel mundial, el 70% de la uva o más es destinada ¿a qué? A que sea vino. Entonces, lo que hablamos, el fruto tiene propósito, vos tenés propósito. Bien, el ejercicio que hicimos el domingo pasado, vamos a hacerlo de nuevo. Como dice Carlos, siempre decía que tenés al lado, tenés propósito. Tenés propósito. Dios tiene un propósito para vos. Dios tiene un propósito para vos. Ahora, ese propósito no es que seas una uva que va a durar 3 días, sino que pases un proceso con Dios para alcanzar ese propósito. Y uno de estos pasos es esto, la fermentación y madurar. La fermentación, si bien tiene actividad, y el hecho de que madure también, el que la maduración le da el producto y la calidad final, básicamente consiste, en grandes rasgos, en esperar. En esperar. Entonces, ahora, cuando hablamos de maduración, que es darle la calidad final, hay 4 tipos de tiempo que le puedes dar para el resultado que vas a tener. Es decir, una calidad puede ser joven, es decir, va a estar 6 meses en madera, sin madera, y 6 meses en botella. Ahí tenés un vino joven de crianza, 24 meses de maduración, 6 meses en madera, el resto botella. Después reserva, 36 meses, 12 meses en madera, y el mejor, que sería el gran reserva, que es un mínimo de 60 meses de maduración. Es decir, mientras más proceso madura, mientras más tiempo espera, es mejor la calidad del producto final. Ahora, esto es lo que nos hace pensar en este proceso, es que muchas veces lo que Dios va a querer de nosotros es que tengamos momentos de esperar. A nadie le gusta esperar. ¿Cuántos ansiosos tenemos acá? ¿A cuánto le gusta hacer fila? Ser estado divino para ir a pagar cuentas y hacer fila afuera, ¿no?
A nadie le gusta. Yo he contado muchas veces que yo soy un tipo extremadamente impaciente. He salido muchas veces a pagar las cuentas y cuando veo la fila digo, no voy a hacer la fila. Prefiero, voy a demorar más igual, pero yo fila no puedo hacer. Me muero. Somos ansiosos. Entonces cuando Dios no dice espera, me quiero matar. Entonces, porque claro, Dios me dio un sueño, Dios me dio un propósito. ¿Por qué no estoy ahí ahora? ¿Por qué no estoy alcanzando lo que puedo alcanzar ahora? Me vuelve loco. Y creo que a todos nos puede pasar eso. Es decir, cuando hablamos de esto de enología, yo recuerdo cuando en clase de escuela bíblica, cuando salía mi padre siempre me preguntaban de qué hablaron. Y mi caballito de guerra era siempre de Dios. Sí, evidentemente, no. La idea es que cuando usted sale acá no diga de qué hablaron, de hacer vino únicamente. Ustedes expliquen, por favor. Es decir, nosotros, ¿de qué vamos a hablar hoy? De esperar, de que es un proceso indispensable, que sin esperar no hay vino. Sin esperar, la uva tiene fecha de vencimiento en 3 días. Ahora, nosotros lo mismo, sin esperar, tenemos fecha de vencimiento. Sin esperar, sin el proceso de Dios, nuestro talento, lo que Dios nos dio, lo que Dios diseñó para nosotros, el propósito que tiene Dios para nosotros, sin esperar, no va a pasar. A veces incluso interrumpimos procesos de espera y la calidad del producto va a ser mucho menor. Ahora, cuando hablamos de esperar y de esta parte del proceso, es que muchas veces nosotros no queremos vivir el proceso, queremos acelerarnos o ni siquiera pasarlos. Me pasó algo el viernes fuimos a vacunar a Mina. No quiero vivir nunca más esta experiencia. Nunca más. Fuimos con Minancito, chiquito, 2 meses. Es como que estuvimos, ya desde que quedó embarazada hablando de este momento. Nosotros estamos preparando para el momento que iban a vacunar. Entonces él me dice, yo sola no entro. Yo tampoco. La cuestión era, o no entraba ninguno, y lo tiramos, señora, todo tuyo, o entrábamos los dos. Entramos los dos. Entramos, es un decir, tuvo virus, yo me quedé en la puerta del centro de vacunación, me quedé así, mirando para el otro lado. Para mí era un proceso totalmente que no lo quería pasar, no lo quería vivir. Cuando hablé con mi madre, le digo, no, fuimos a vacunar a Milán. Y me dice, sí, no sabes lo que era tu padre. Cuando mi padre nos llevaba a vacunar, llegó un momento que se volvió antivacuna, más o menos. Y dice, no, ¿para qué lo vamos a vacunar? Pobrecito el pibe, ¿no? Entonces, hay procesos que no queremos vivir. Yo no quiero llevar más a vacunar a Milán. No quiero, lo voy a tener que hacer. Pero son procesos que son necesarios, aunque no queramos. No quiero, pero es necesario. No quiero sufrir después del gritito, voy a soñar con el grito cuando entró la voz. ¡Ay, Dios! Después también hizo fiebre y todo. Tiene que pasar fiebre ahora. Peor, ¡ay, horrible! Ponerle el medicamento y lo escupía todo, ya era un asco. Ahí ya dejó de ser triste. No, era ya asqueroso. Todavía ahí el medicamento es asqueroso. Si no le cuento más, pues se pone más feo todavía. Pero cuestión, repasemos. ¿Tenemos un propósito? Sí. Es necesario pasar un proceso para alcanzar ese propósito, para vivir en ese propósito. Y a veces no entendemos que mientras esperamos, no solamente estamos esperando para alcanzar, sino que ya estamos viviendo el propósito. Entonces, hay un montón de cosas con el hecho de la espera. En un momento, Habacuc, Dios le dice algo a Habacuc que se va a cumplir en un momento lo que le dice Dios, Habacuc 2 al 3 más o menos, que lo que dice, si ves que no llega, espera. Seguramente y ciertamente va a llegar. Ahora, en nuestra vida nos toca vivir un momento donde tenemos que esperar, donde no hay nada que hacer, que nos toca esperar. ¿Que tenemos algo que alcanzar? Sí, pero toca esperar, no es momento de hacer. Ahora, aunque veas lejos lo que Dios ha diseñado para vos, aunque veas lejos el propósito que Dios está haciendo contigo, el hecho de que estés esperando, el hecho de que estés viviendo un propósito, no es solo de que lo vas a alcanzar, sino que lo estás viviendo, que lo estás empezando a vivir. Entonces a veces creemos en los sueños de Dios para nosotros, en las promesas de Dios para nosotros, pero creemos en solamente la realización y no el proceso que nos va a llevar a vivir lo que Dios diseñó para nosotros. Y esto es parte de la espera. Es decir, ¿cuál es el gran problema cuando no queremos esperar? Conformarnos. Entonces, Dios quiere algo para mí, creo en esto que Dios tiene para mí, Dios tiene cosas para vos, Dios tiene cosas para vos hoy, pero a veces cuando no lo vemos y esperamos mucho tiempo, ¿qué decimos? Me conformo. Entonces ya estamos haciendo vino,
Empezamos el proceso de maduración, estoy desesperado, no puedo esperar más. ¿Y qué tenemos? Un producto, una calidad totalmente menor. Cuando interrumpimos el propósito de Dios, cuando interrumpimos la espera, cuando interrumpimos el proceso, lo que estamos haciendo es decir, la mejor calidad que tiene Dios para hacer con nosotros, la estoy desechando porque simplemente no puedo esperar. ¿Y qué hacemos? Nos conformamos. Gracias a Dios, yo con Virgo se noviamos joven, entonces no esperé el momento a conformarme con lo que venga. Los que están solteros, no se conformen porque no llega, no se conformen con cualquier cosa. Dios tiene algo divino para vos. Dios conmigo se portó extremadamente bien. Dios me dijo que iba a tener un hijo, me sorprendió con Milán, me iba a casar, me sorprendió conmigo. Y Dios va a hacer lo mismo contigo, no te conformes, porque el hecho de que esté demorando no significa que no va a llegar, significa que estás en proceso, no te conformes. Mira, ya los solteros de fondo están re contentos con esta palabra. Mira, Juancito está tirando frases por Facebook como loco. Pero Dios tiene promesa para vos, Dios tiene propósito para vos. Lourdes también, te va a llegar una excelente nueva. Bien, entonces, hay promesas que Dios tiene para nosotros hoy. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de Filipenses 4:19, que dice que Dios nos va a proveer todo lo que necesitemos. Mateo 11:28, dice, vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Juan 16:33, yo he dicho estas cosas para que el día haya en paz. En el mundo enfrentarán aflicción, mas Cristo el mundo venció. Y Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recibirá en sus brazos. Esas son promesas que son para vos, que ya están predestinadas en la Biblia para vos. Ahora, también hay promesas que tenemos particulares para tu vida y un propósito particular en tu vida. Que no lo estés viendo no significa que no va a pasar. Quizás es que lo estás viviendo, pero que no lo estás sabiendo ahora. Ahora, ¿qué cosas te ha hablado Dios a vos? No te conformes con menos de lo que Dios te prometió, solo podemos esperar. Ahora, hay algo que nos pasó en cuanto a esto de propósito, en cuanto a esto de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Nosotros empezamos a pastorear con Mira en marzo y yo estaba en la empresa trabajando y más o menos yo le empecé a contar a mis compañeros, amigos más, mirá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Fueron a la iglesia, vieron, le dijimos, mirá, queremos hacer esto con el techo, queremos hacer esto con la pared, esto con lo otro. Y el otro día fueron a casa unas amigas a conocer a Milán. Entonces estábamos con Mira ahí, hice una merienda, todo. Y te empezamos a contar, me dicen, nos preguntan, che, la iglesia cómo va, y empezamos a mostrar fotos de cómo está todo, de cómo va a quedar, de qué es lo que queremos hacer. Y en un momento ellos paran y nos miran y dicen, están haciendo lo que ustedes nos dijeron que iban a hacer. No es porque nosotros seamos cracks, genios ni nada, si fuese por nuestra capacidad, yo sé menos 10 de construcción, estaríamos haciendo cualquier cosa en el techo. ¿Pero por qué? Porque hay un propósito detrás, y no nos podemos conformar con menos de lo que Dios diseñó para tu vida, y no lo puedes hacer vos. No nos hemos conformado como iglesia y tampoco lo vamos a hacer. Ahora, hoy te quiero hablar. Ustedes dicen, si esto fue la introducción, estamos 3 días acá. Tranquilos. Tranquilos. Hay un personaje en la Biblia que a mí me encanta, me fascina, predico bastante. Y es Nehemías. A mí una de las cosas que más me gusta de Nehemías es que Nehemías no es presentado ni es como un profeta, no es presentado como un rey, no es presentado, no es un apóstol, no es un tipo que ora hace milagros, no es un tipo que canta y levita a las personas, no es un tipo que nada. O sea, Nehemías, bajo los conceptos de la época, que tenía que ser de descendencia tal, tener tal posición. Nehemías, ¿quién era? Nadie. Nehemías, que era un copero. O sea, literalmente el trabajo de Nehemías era tomar antes del rey, porque para ver si tenía veneno. O sea, literalmente el trabajo era morir antes para que no muera el otro. Nehemías no era un tipo como decís, zarpado, tiene todas las características para triunfar. No, Nehemías era un copero. Nehemías era nadie, era un tipo común, como vos, como yo. No es presentado como un profeta, no era el hombre de Dios que Dios le hablaba 24/7. Nehemías, ¿qué dice? Cuando empieza el libro de Nehemías, que tiene un libro entero sobre él, Nehemías dice, esta es la historia de Nehemías, básicamente. Y Nehemías era un tipo totalmente común. Es más, era esclavo. Entonces, Nehemías, el tipo que va a encargarse de reconstruir las murallas, es un tipo común. Es un tipo como cualquiera de nosotros. Y te quiero leer algo. En Nehemías 1, 2 al 4, dice así, no lo busques. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén.
Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Es decir, Nehemías escucha la situación y se quebranta, se rompe. Le pregunto, ¿cuáles son las cosas que a vos te rompen? ¿Cuáles son las cosas que a vos te quebrantan? ¿Cuáles son las cosas que cuando vos ves que pasa algo malo sobre algo y a vos te rompen, te quebrantan? Quizás a veces estamos perdidos mucho tiempo diciendo, no sé cuál es mi propósito, no sé dónde Dios quiere que trabaje. Ahora, usualmente lo que a nosotros nos quebranta es lo que Dios quiere usar contigo. Entonces, Nehemías, un tipo que es destinado a ser copero, a simplemente en algún momento que le manden algo envenenado al rey y morir. El tipo dice que se quebranta, que se rompe, que ora, ayuna y todo. ¿Por qué? No porque estaban destruidas las murallas, sino porque dice los judíos están viviendo en desgracia. Ahora vamos a ver todo el proceso que ve Nehemías, que empieza a vivir Nehemías. Y tenemos que entender que el proceso que Dios quiere hacer con nosotros, su proceso es superior a lo que vos crees. Dice que Nehemías cuando queda roto y empieza a llorar, dice que se quebranta. La respuesta de Dios es, empieza a orar, dice Dios quiero hacer esto, Dios quiero hacer esto. Ahora, la respuesta de Dios, la respuesta a esa oración de Dios, termina siendo esperar en Nehemías. A veces creemos que porque hay una necesidad tenemos que correr a algo, y porque entendemos de que Dios me llamó a hacer algo, corremos, sin entender de que quizás hay un proceso de Dios en el medio. Entonces, la respuesta de Dios es Nehemías. Yo no quiero poner palabras en la boca de Nehemías, pero Nehemías lo que estaría pensando es, Dios, déjame hacer algo. ¿Cómo que espera? ¿No ves que están en desgracia? Y la respuesta de Dios termina siendo, espera. A veces pensamos que el propósito que nos muestra Dios necesita acción inmediata. Yo no te estoy diciendo que seas insensible totalmente y que no tengo que esperar, disculpa, no te puedo ayudar, man. O sea, cuando te encuentres ahí en la calle no puedes hacer decir, Dios no me dijo nada, tengo que esperar. No me malinterpretes. Ahora, a lo que Dios te está llamando a hacer no significa que vos tengas que correr ahora a hacerlo. Vamos a ver propósitos, como hablamos, por ejemplo, de José. José suena a los 17 años, tiene que pasar 20 años, 2 décadas, hasta la realización de lo mismo. David lo mismo. Dios lo unge y termina yendo a ¿qué? A pastorear los cercanos. Ahora, Nehemías dice, oro, veo esta necesidad. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Espera, 4 meses más. Yo lo que pensaría en los Nehemías, capaz que en 4 meses no la cuento, porque capaz que le mandan algo envenenado al rey, lo tomo y muero. Ahora, Nehemías espera. Ahora, solemos pensar a veces que lo que hacemos hoy es inútil comparado a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nos pasa de que a veces decimos, Dios quiere hacer algo conmigo y lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con eso, es inútil. Todo lo contrario, Dios va a usar a Nehemías para reconstruir las murallas, pero tiene que esperar 4 meses siendo el copero, el peor trabajo de la historia. El peor trabajo de la historia, lo que tiene que hacer mientras tiene el mayor propósito. Ahora, muchas veces, muchas personas no han llegado a lo que Dios quería en ellas, no simplemente porque Dios no quisiera, sino porque no se determinaron a vivir el proceso correcto en Dios. Nehemías tenía un propósito. Nehemías iba a ser el encargado de que las murallas se reconstruyeran. Nehemías iba a ser el encargado de devolverle la alegría a los judíos en muchas cosas. Ahora, ¿pero qué es lo que Dios le dice? Tranquilo, va a llegar, pero tenés que ir 4 meses más siendo copero. Ahora, si estás determinado a ir hacia su propósito, el propósito de Dios para tu vida, quiero que sepas que por más inútil que veas tu proceso de espera hoy, por más inútil que veas que hoy tengas que esperar, por más inútil que hoy entiendas lo que estás haciendo hoy, hay algo que Dios quiere estar trabajando hoy contigo. Hay algo que Dios está preparando. Mientras esperás, no estás esperando simplemente, y ya lo vamos a ver, con una acción pasiva. Dios está trabajando contigo. Dios quiere hacer algo más grande con tu vida, por supuesto, pero mientras estás esperando no es que tenés que quedarte de brazos cruzados. Ahora, escuchamos muchas veces personas que predican que Dios está llamando a una generación de esto, generación de lo otro, que tal. Pero no escuchamos muchas veces decir, Dios está pidiendo que esperes. Hay una canción horrible para mí que dice, si te quiere que esperes, para mí se espanta. O sea, no se la recomiendo, no la escucho. No digo que me sea este tema, pero detesto ese ritmo de... No. Menos la versión de Fabián Palito, que también, esa sí se la recomiendo que la escuchen.
pero sí es necesaria la espera. Y puede ser que con tu trabajo logres algo, pero esperando vas a lograr algo mejor. Te voy a decir algo, el vino que no espera, que espera 6 meses en botella, no es que deja de ser vino, vino igual, pero la calidad del producto varía. Mientras más esperás, mientras más te determinás al proceso que Dios tiene para tu vida, mayor va a ser lo que Dios va a poder hacer contigo. ¿Por qué? Porque vos no interrumpiste un proceso, porque te determinaste a vivir lo que Dios tiene para vos. Aunque no entiendo, aunque no sé qué está pasando, sigo creyendo, aunque no lo vea posible, como le dice Dios a Habacuc, aunque no veas que es posible, aunque veas que está lejos, ciertamente va a llegar. Ciertamente va a llegar. Ahora, otra de estas cosas, como hablábamos, es que el proceso de espera no es pasivo, sino activo. ¿A qué voy? En el proceso de fermentación y maduración, en ambos procesos, cuando se está fermentando el vino, se está fermentando la uva, igualmente hay que hacer control de temperatura. Igualmente hay que estar trabajando, hay que estar chequeando que esté bien, que la levadura esté funcionando. En el proceso de maduración hay que ver que todo con los barriles de madera estén bien y más. Ahora, a veces creemos que esperar es quedarnos sentados esperando que algo llegue, cuando ya de por sí confiar es una acción. Hay algo que quiero que tengas bien en claro, que lo importante de la espera no es esperar a que algo llegue, es qué hago mientras lo que estoy esperando no está llegando. ¿Qué es lo que estoy haciendo mientras lo que yo quiero ver no llega? Eso es lo que se trata, el gran proceso de fermentación y madurado. No es simplemente que esperen estaciones para que sigamos trabajando con otra cosa. ¿Es para qué? Para que ese producto llegue a la mejor calidad. Hay algo que hacer mientras estoy esperando. Quiero decir algo, mientras estás esperando el propósito de Dios para tu vida, hay algo que tenés que hacer. Nehemías, cuando escucha lo que Dios le está haciendo que haga en su interior, que es que hay gente que está viviendo en desgracia, no le dice quédate esperando, dice seguir trabajando. Cuando David es ungido como rey, lo ungen como rey, es jovencito, ¿qué dice? Vuelve a trabajar con las ovejas. Cuando José recibe ese sueño de 17 años, ¿qué hace? Lo terminan vendiendo. Es decir, el proceso de espera no es quedarnos sentados, es en qué nos convertimos mientras estamos esperando. En qué nos convertimos, en qué dejamos que Dios esté trabajando en nosotros mientras espero. Porque esperar no es quedarme quieto, esperar es confiar y ver en el proceso qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Y creo que muchas veces perdemos la perspectiva desde el esperar, porque lo vemos como una acción que simplemente es inútil y no tengo que hacer nada, cuando todo lo contrario, Dios está queriendo hacer algo, Dios está queriendo trabajar contigo, Dios quiere seguir laburando con vos. Confiar es una actividad, creer es una actividad que haces en el proceso, es igual o más importante al final de lo que Dios va a hacer contigo. Qué lindo ritmo. Ahora, cuando Dios te da un propósito, la clave no va a estar en cuánto tiempo te sentás, sino que tanto vas a confiar que lo que Dios está haciendo contigo es trabajar en el propósito que tiene para vos. No es quedarte sentado, es todo lo contrario, es confiar más que nunca, es creer más que nunca, es creer que aunque no lo estoy viendo, estoy seguro que ciertamente va a llegar, que aunque yo no estoy viendo, estoy lejos, si yo veo a mi alrededor, sigo estando con el rey, sigo siendo copero, sigue estando todo en ruinas, ahora Dios sigue trabajando con vos. Y Dios sigue preparándote para el propósito que tiene con tu vida. Y algo que es totalmente igual de importante es entender que la oración es la clave de la perspectiva. La oración es la clave de la perspectiva. Dice que, como decíamos, en el proceso de fermentación hay un enólogo chequeando que todo vaya bien. Jesús, como enólogo en nuestras vidas, tenemos que entender que es lo mismo. Es chequeando y teniendo con nosotros, trabajando en nosotros, para ver qué tan lejos, qué tan cerca, qué tanto estamos dispuestos a trabajar para que Dios cumpla su plan con nosotros. El problema es que no siempre vemos las cosas filtrando bajo la perspectiva de Dios para nosotros. Miren, les vamos a contar, como saben, nosotros somos súper abiertos, somos un libro abierto, está demasiado. Contrario al librito del ministro que me dieron, básicamente les tuve que tirar la basura porque no estaba haciendo nada. Capaz que está buenísimo y yo soy horrible y estamos haciendo todo mal. Estoy totalmente orgulloso de la es total lejanía, no digamos nada. Le vamos a contar. Cuando empezamos a pastorear con Vid, nosotros vivimos un montón de frustración, nos frustrábamos con lo que nos salía, nos frustrábamos con aquellas personas que pensábamos, decíamos, estas personas son las que nos van a acompañar en el proceso, y
y son personas que hoy no están. Y cuando nosotros decíamos, y yo me visualizo hacia adelante y veo que va a ser de esta manera, que va a ser de la otra, me empecé a frustrar. Y me frustré y dije, Señor, hay algo, como decíamos la otra vez, cuando vemos que hay algo que nos sale, ¿qué es lo primero que pensamos? O yo estoy mal, o yo pequé, o yo hice algo. ¿Qué está pasando conmigo? ¿O es el diablo de porquería? No, tranquilo. Nuestra perspectiva cambió de frustración total a entender de que era Dios moviendo lo que necesitábamos mover para que nosotros sigamos. Gente, en la espera, mientras vivimos y estamos esperando a lo que Dios va a llegar con nosotros, hay un montón de procesos de frustración que vamos a vivir, hay un montón de procesos que vamos a decir, no sirvo, hay algo malo conmigo, en realidad Dios se equivocó, este propósito no es para mí, en realidad Dios no tiene razón, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada, me pasó, nos pasa, te va a pasar. Pero la clave es entender que cuando oramos encontramos la perspectiva de lo que estamos viviendo, encontramos la perspectiva de por qué estoy esperando. A veces esperamos pero sin un propósito, esperamos sin algo específico para que funcione. Como decimos, fermentar, madurar el vino, no es simplemente esperar mientras produzco más, es esperar y chequear para que llegue el mejor producto. Gente, te vas a frustrar. Se van a frustrar totalmente, pero tenés que entender que mientras espero, es Dios quien está moviendo las cosas. Que mientras espero, y mientras lo que para mí era mi proyecto de vida, y que hoy ya no lo veo, las personas con las cuales yo creía que iba a vivir el proceso y ya no están, es Dios mismo moviendo lo que es necesario. Cuando nos determinamos a vivir un propósito en Dios, no nos estamos determinando a vivir tranquilos, todo lo contrario, te estás determinando a que Dios tenga que mover lo que es necesario de vos. Estás enfrentando un propósito donde Dios va a mover, Dios va a sacar, Dios va a hacer lo que quiera con vos mientras esperás, porque no es activo, porque es aún en el momento donde Dios está moviendo cosas, aún en el momento en el cual no lo estás viendo, Dios está trabajando. Aún en el momento donde vos no entendés lo que está viviendo Dios. Porque esperar no es una acción pasiva. Dios te está trabajando. Dios está trabajando contigo. Y yo te voy a decir algo. Cuando empezamos a vivir este proceso de frustrarnos por lo que Dios estaba haciendo, y yo había llorado, me arrepentí, no sé de qué, pero me arrepentí por las dudas, ¿viste? A veces me digo, perdón, estamos por dudas. Perfecto. Entonces dije, Dios, perdón, hice todo mal, hicimos todo mal con Bill. ¿Por qué esta persona que creíamos que nos iba a acompañar no está? ¿Qué me equivoqué? Yo no te voy a decir que orando Dios me dijo, no, Fernando, madrazo, te voy a decir algo, varón, estás equivocado. No. El tiempo, orando Dios me dio la perspectiva correcta. Porque en Nehemías, y te leo, Nehemías 2:1 al 6, pasan 4 meses, y dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo acerqué al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino que estás quebrantado de corazón. Entonces te vi de otra manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuándo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo señalé el tiempo. ¿Sabes por qué Nehemías llegó al propósito? Llega a reconstruir las murallas. ¿Por qué llega Nehemías? Porque su perspectiva no estaba puesta únicamente en lo que Dios quería hacer, sino estaba en lo que Dios iba a hacer cuándo. Hace un tiempo orando, Dios me hablaba de esto, de que a veces el cuánto es igual o más importante que el qué o el cómo. Entonces, a veces Dios quiere hacer un montón de cosas con nosotros. Nosotros nos desesperamos porque no estamos llegando a eso cuando Dios está trabajando con nosotros. Nehemías confió en el proceso de espera. El tiempo mostró de que no era una pasión de un momento, sino que era un propósito de Dios. Gente, mientras esperamos, lo que va a hacer Dios contigo es convencerte aún más y más y más y más de lo que Él tiene contigo.
Mientras esperás, mientras no lo entendés, mientras no lo ves, entendé, Dios te está haciendo recordar en cada momento de que esto no es algo que se te ocurrió a vos, no es algo que se le ocurrió al vecino, no es algo que se le ocurrió a alguien que oró por vos en un momento, es el plan de Dios para tu vida. Iglesia, hay momentos donde vas a tener que esperar, que no vas a ver lo que creíste, no vas a ver lo que vos viste y soñaste, que no vas a ver lo que querés. Pero no creas solamente en el propósito, cree en el Dios del propósito. No creas solamente en la realización, cree en el momento de espera. Porque mientras esperamos, lo que va a pasar es que aquello que estaba destinado a fracasar, esa uva que estaba destinada a vivir 3 días, con los años se va a poner mejor. Aquello que estaba destinado a fracasar, aquello que cuando iniciaste y Dios te mostró lo que quería hacer contigo, estaba destinado a que no funcione, va a funcionar. Porque tenemos al mejor enólogo. Porque tenemos al mejor del proceso. Y porque la enología es el arte del proceso, y lo que estás viviendo hoy vos no solamente una espera, estás viviendo el propósito de Dios.